Continuamos ya con la última parte de esta sesión virtual. Vamos a abordar en este momento las conclusiones que nos va a presentar María Tursi Flores, directora del Departamento de Proyectos Europeos de la Fundación ONCE. Y seguidamente, sin solución de continuidad, procederemos ya al acto de clausura. Cuando quieras, María, tuya es la palabra. Muchísimas gracias, Pilar, muchas gracias a CERMI y APN. Y bueno, me toca el dificilísimo papel de condensar todas estas interesantísimas y ricas intervenciones de la jornada de hoy. Por favor, siguiente diapositiva. Como grandes conclusiones, se ha hablado de que los derechos sociales son uno de los puntos estratégicos del tercer sector de acción social. Esta Carta de Derechos Sociales renovada entra en vigor un día como hoy, fecha para marcar en nuestros calendarios. Es un hito. España ha sido el tercer país, tras Francia y Portugal, que ha ratificado y aceptado además todas las disposiciones, incluido el protocolo tercero. Es un avance esencial para los derechos sociales. Se habla de una nueva Constitución Social de Europa, con unos objetivos muy amplios. Reconoce el derecho a la igualdad de trato en el trabajo, la no discriminación, protege derechos de familias, de personas con discapacidad, migrantes, etc. Incluye el derecho a la protección social, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, reconoce igualdad entre hombres y mujeres, la conciliación para mantenimiento en el empleo, el derecho a la orientación profesional, pero sobre todo habilita un mecanismo del que se ha hablado en varias de las intervenciones para las denuncias por parte de interlocutores sociales y ONG a los estados firmantes que incumplan, que es el mecanismo de reclamaciones colectivas regulado en el protocolo adicional. Siguiente, por favor. En la primera intervención se abordaron las nuevas medidas para desarrollar nuevos derechos sociales en el ámbito laboral y de la seguridad social. Esta carta renovada aporta más dignidad en el trabajo, añade derechos y avanza en el reconocimiento de los derechos laborales, como son la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de personas con discapacidad, refuerza la formación profesional y sobre todo el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social. Este marco ofrece bases jurídicas habilitantes suficientes frente a la precariedad material en ámbitos como la vivienda, salud, el abrigo y la educación. Incluye un desafío de lucha contra la pobreza que requiere la implicación de poderes públicos y la ciudadanía, las sinergias entre el sector público, el privado y el tercer sector y la protección del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Siguiente, por favor. Contiene la única disposición internacional en su artículo 30 que reconoce además la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y un término del que se ha hablado también en varias intervenciones, que es la justiciabilidad de los derechos protegidos a través del mecanismo de reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, donde tiene que tener un papel esencial el tercer sector de acción social. Se ha recordado el convenio del 2016 entre la plataforma del tercer sector y el Consejo General del Poder Judicial, que recobra aún más importancia. Se ha recordado que los derechos de los pobres no pueden ser pobres derechos y que la pandemia no puede significar un paso atrás, que la ratificación es un punto y seguido y que incluye una serie de objetivos a alcanzar, como es el procedimiento de reclamación individual o la inclusión de nuevos derechos sociales. Siguiente, por favor. Hemos tenido un ejemplo concreto de las reclamaciones colectivas en la Carta Social Europea revisada, como se ha hablado anteriormente, están previstas en el protocolo adicional. El ejemplo ha sido en relación con el reconocimiento explícito del derecho a la vivienda, regulado en el artículo 31,
Se ha resaltado el papel de los interlocutores sociales y ONG con estatuto consultivo en el Consejo de Europa, que son las legitimadas para presentar reclamaciones colectivas. Las disposiciones jurídicas vinculantes generan obligaciones que deben respetar los Estados miembros, pero también se ha comentado algunas limitaciones, como es la ratificación por parte de algunos, la ratificación a la Carta, destacando que solo 10 de los 43 Estados miembros del Consejo de Europa han aceptado el artículo 31. También ha dado algunas claves, como los recursos que son precisos para esa reclamación colectiva, y ha dado algunos ejemplos concretos contra, como los que se han hecho contra Francia y contra Países Bajos. Siguiente, por favor. La importancia e impacto de estas reclamaciones colectivas. Bien, las decisiones pueden ayudar a establecer normas mínimas para otros Estados miembros. Es precisa también una incidencia política en paralelo, hacer seguimiento, hacer comunicación y sensibilización, y tener en cuenta que los litigios estratégicos no los financia la Comisión Europea. Ha terminado con una frase de Neil Stammers que creo que es muy importante para el sector, que es que el cambio no siempre viene de las leyes, sino de los movimientos sociales. Siguiente, por favor. Y finalmente, en la última mesa de debate se ha hablado del potencial para los derechos sociales de la Carta Social Europea revisada desde 4 puntos de vista: desde el de la diplomacia, destacando el compromiso de España con el Consejo de Europa para el desarrollo de los derechos sociales y su aplicación efectiva, y que el efecto inmediato de esta ratificación es una relación más intensa de España con el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa. Desde el ámbito de los interlocutores sociales se destaca el reconocimiento y consagración de los derechos sociales, el logro que supone esta ratificación de la Carta de Derechos Sociales revisada para la ciudadanía, que nos acerca al tan ansiado estado de bienestar, que aumenta la protección social, que supone una salvaguarda de los derechos de lucha contra la pobreza, y que es un instrumento de carácter social, pero también reivindicativo para cumplir objetivos en línea con el Pilar Europeo de Derechos Sociales en ámbitos como la renta mínima o la Directiva de Igualdad de Trato en el Empleo. Siguiente, por favor. Desde el ámbito universitario jurídico hemos tenido una visión profunda del tratado como el más importante de derechos sociales en el contexto europeo, la importancia en la aplicación y actualización de los derechos, pero también se han destacado algunas de las lagunas que tiene esta normativa, siendo una de ellas que es un texto de 1996 que tiene importante potencial, que es un instrumento vivo y dinámico que debe ser interpretado en conexión con otros instrumentos internacionales, pero que también debe reforzar el valor de la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales, volviendo a lo que se ha hablado anteriormente de la justicialización. Y por último, la visión desde el tercer sector de acción social de un colectivo a veces olvidado, como es el de las personas mayores, que suponen un 20% de la población y que de aquí al 2050 serán un 30%. Se ha recordado 2 artículos fundamentales de la Carta para las personas mayores, como son el 23 y el 26, que regulan respectivamente el derecho a la protección social y a la dignidad en el trabajo. Luego, una serie de derechos que la Carta Social Europea puede ayudar a reforzar, como son el empleo, la protección social, no solo desde el punto de vista de las pensiones, sino también de la protección social y del derecho al cuidado, y la educación, formación, la brecha digital y la participación social y política de las personas mayores, tan importante para una sociedad inclusiva. Terminaba nuestra interviniente hablando de un optimismo escéptico por la escasa adaptación de los estados a las necesidades actuales de desarrollo sostenible e inclusivo. Siguiente, por favor.
Y quisiera terminar con unas palabras clave que han ido saliendo durante estas 3 horas y media de webinar. Son 12. Hito, compromiso, derechos, personas con discapacidad, igualdad, no discriminación, empleo, reclamaciones colectivas, tercer sector, colaboración, lucha, logro. Muchas gracias. Muchas gracias, María. En muy poco tiempo yo creo que has reflejado perfectamente los aspectos clave y muy importantes que se han abordado esta mañana. Muchas gracias por ese esfuerzo de síntesis y de claridad en la exposición. Y como decía, procedemos ahora al acto de clausura. Tenemos el privilegio de contar con la compañía del senador, presidente de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, el señor Antonio Ferrer, y con los presidentes de EAP en España y del CERMI. Voy a darle en primer lugar la palabra a Carlos Susías, presidente de EAP en España y EAP en Europa. Cuando quieras, Carlos, tuya es la palabra. Muchas gracias, Pilar. Gracias a todas y a todos los participantes en el seminario de hoy. Disculpen, no me puedo quitar la mascarilla, estoy en un sitio compartido, por lo tanto tengo que mantenerla. Seguimos en pandemia y eso se sigue notando, ¿no? En primer lugar, dar las gracias a María Tusi, ¿no? Es increíble, solamente le ha faltado decir que mientras tanto estaba leyendo una enciclopedia, cualquier otra cosa, porque es espectacular lo que has hecho. Enhorabuena, María, porque ha estado muy bien, ¿eh? Muchas gracias por el trabajo que has hecho. Cuando las entidades sociales hablamos mucho, cuando hablamos de los derechos de las personas, de las personas en general, por supuesto de los más vulnerables en particular, siempre decimos aquello que es una responsabilidad pública, ¿no? Y desde ese principio de responsabilidad pública, de promoción, de defensa y garantía de derechos, tenemos que decir que la ratificación de la Carta Social Europea revisada es un paso importante en esa dirección, ¿no? Verdaderamente es algo que nos ayuda, evidentemente, hablando desde la red de lucha contra la pobreza, todo lo que tiene que ver, ¿no? Ratificar un instrumento donde también pone, que no es muy habitual, la pobreza y la exclusión social como un elemento importante a tener en cuenta a la hora de actuar y a la hora de dirigir las políticas de los gobiernos, pues nos parece especialmente importante. Esta ratificación mejora sustancialmente el sistema de protección de derechos sociales y quisiera destacar, por supuesto, como he dicho antes, que el que tenga esa protección frente a la pobreza para nosotros nos es especialmente querido, ¿no? Y además podrá adoptar plenamente también los 3 protocolos adicionales que ya todos hemos dicho que son especialmente importantes, ¿no? Además, esta ratificación, esta Carta Social revisada, combinada, ¿no?, con el Pilar Europeo de Derechos Sociales y con su plan de acción, creo que nos abre importantes posibilidades. Es verdad que son distintos mecanismos, unos digamos que podría ser de gobernanza dura, otro de gobernanza blanda, pero la verdad que la gobernanza dura con la modernización que significa el Pilar de Derechos, ya se ha dicho antes en otras intervenciones, yo creo que nos abre verdaderas importantes expectativas y que nos pueden ayudar, ¿no? Estamos en una situación, en un momento que puede tener un alto calado, ¿no?, para los próximos tiempos, ¿no? No me gusta hablar de acontecimientos históricos porque cada día tenemos 3 o 4, ¿no? Entonces, sí quisiera hablar, no precisamente de que, pero que sí es un elemento que nos apunta en una gran dirección, una buena dirección, ¿no? Y que a las entidades de la sociedad civil también nos va a obligar, ¿no? Nos va a ayudar y nos va a obligar precisamente a seguir con esa misión, ¿no? No quiero alargarme más, es muy tarde, ¿no? Y quiero, por supuesto, agradecer a todos los moderadores, a todos los intervinientes, a todos los ponentes el esfuerzo que habéis hecho esta mañana, ¿no? Y, por supuesto, pienso que este webinar nos va a ayudar, nos va a inspirar, nos va a motivar para seguir adelante con nuestra misión. Somos y debemos ser incentivadores de esa voluntad política para mejor adaptar adaptar esta nueva legislación a nuestra realidad, realidad social, la realidad social que estamos viviendo. Partiendo de una cosa que se ha dicho antes también Rafael de Lorenzo y que quiero recordar, las leyes se cumplen y eso no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de obligación, ¿no? Pero sí hay que tener voluntad para ir modernizando, para ir adaptando y para ir mejorando las condiciones de las personas. Muchas gracias a todas y todos, agradezco a don Antonio Ferrer aquí su presencia y por supuesto el poder haber hecho este acto con nuestros
compañeros del CERMI, del cual vamos de la mano para muchas cosas y yo creo que cada vez iremos a más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Usías. Con la palabra ahora a Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI. Adelante, Luis. Gracias, Pilar. Buenos días, buenas tardes ya, también con brevedad. A Toni Ferrer, presidente de la Comisión del Senado, senador y amigo, y amigo de lo social, y lo ha demostrado a lo largo de su amplísima trayectoria sindical y bueno, y batallador por los derechos sociales. Carlos, querido amigo, compañero, y María, por ese espléndido esfuerzo que has hecho de síntesis, pero de síntesis que se comprende. Hablaríamos casi de accesibilidad cognitiva, ¿no? Que es fácil de entender y fácil de aplicar. Como he invocado la brevedad, voy a tratar de serlo. Yo inscribiría este hecho jurídico, que no es un final de camino, sino casi un inicio de una nueva etapa, que es la entrada en vigor de la Carta Social Europea revisada este 1 de julio, en tendencias más amplias, que creo que justificarían y que explicarían el potencial que tiene y cómo habría que interpretarlo, ¿no? Al menos así lo considero desde mi punto de vista. Estamos ante una globalización económica desatada, exorbitada y exorbitante, incontrolada, que erosiona las bases de la democracia, donde los controles son difusos y confusos, donde los propios estados se ven, lo decía antes también Carlos, incapaces de dominarlo y son unos actores más. Y ante esa globalización que es depredadora, extractiva, opresora en muchos aspectos, necesitamos o una negación de la globalización, lo cual casi resultaría prácticamente imposible, ¿no? Porque es casi un fenómeno natural, o contraponerle una globalización social. Y es más necesario que nunca una globalización de lo social, de los derechos sociales, más allá de las fronteras y más allá de los modelos económicos y políticos. Y aquí inscribiría yo pues esta Carta Social Europea revisada, ¿no? Dentro de un ecosistema mayor de derechos, de derechos de primera, de segunda, de tercera generación, que igual tendremos que hacer el esfuerzo de superar, de que no haya relaciones intergeneracionales, sino que sean todos en el mismo orden, en la misma posición y en la misma relevancia e importancia, ¿no? Y que trascendamos esas edades que tienen los derechos y esa prelación entre ellos. Y la segunda dimensión o la segunda gran tendencia sería una confesión optimista, convencida del multilateralismo. Si estamos en una globalización económica, política y aspiramos también a una social, ya los estados, ya las sociedades, siendo absolutamente determinantes, se quedan cortos y hay que pensar en el fortalecimiento de los órganos de integración regional, europeos, multilaterales, en el sistema de Naciones Unidas y otros que pueden surgir o que se pueden promover. Y creo que es bueno y es un acicate para los estados-nación el que haya obligaciones internacionales también en materia de derechos sociales. Y cuando a veces desesperamos del rumbo que toma Europa, bien en su forma Unión Europea o en el Consejo de Europa, y las fallas y las quiebras y los déficits que todavía presenta, es bueno también señalar, y creo que es de justicia, aquellas oportunidades o aquellos instrumentos y herramientas que nos proporciona para hacer la vida más fácil o más... Bueno, la vida siempre es digna de todas las personas, pero dotarlas de condiciones de dignidad a todas las personas, especialmente aquellas más expuestas pues, a la exclusión, a la discriminación, a la segregación, a no poder realizar su proyecto de vida libremente decidido, ¿no? Y en este sentido, pues creo que es muy bueno, muy deseable que tengamos esta Carta Social Europea asumida en su integridad. Se han manifestado algunas dudas, algún escepticismo, y eso es sano, es crítico. Tenemos que tener siempre un abordaje crítico de todas las realidades. Pero yo me quedaría con lo positivo, al menos así lo vemos desde el movimiento de la discapacidad.
en el que represento, y creo que también hablaría en nombre de todo el tercer sector, en que son estímulos, son revulsivos que nos pueden ayudar a mejorar la agenda nacional. Es verdad, hemos señalado que uno de nuestros déficits es que los derechos sociales no estén constitucionalizados como fundamentales en España. Bueno, pues esto es un elemento más para actualizar nuestra agenda política, social, amplia, y por qué no plantear una reforma constitucional para que tengan carácter fundamental los derechos sociales. Se puede pensar que esto es utópico, que es un puro delirio, pero bueno, yo hablo como discapacidad y desde cierta satisfacción que hay ya una reforma en las Cortes Generales, en el Congreso, del artículo 49 de la Constitución referido a personas con discapacidad. O sea que la reforma social de la Constitución es posible, hay ya, aunque sea un elemento modesto, para la discapacidad no es modesto, es algo grandioso, bueno, pues puede ser la puerta al pórtico para abrir y pensar en reformas mayores. Y ante los límites que todo, bien se trate de una convención, de una carta de este tipo, de leyes europeas, españolas, las leyes cada vez son menos leyes resultado, leyes acto, que una vez aprobadas ya modifican per se la realidad, sino son leyes proceso. Son instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Y en ese sentido, y como activistas que somos desde los distintos sectores sociales, lo que hay que hacer con los instrumentos es usarlos. Tienen valor por sí mismos, pero lo peor que podemos hacer de ellos es dejarlos en la caja de herramientas. Tenemos una herramienta más, una caja más nutrida, más vigorosa, más potente para cambiar aquello que no nos gusta, que es mucho todavía. Usémosla del mejor modo y que abra nuevas posibilidades para que ese ecosistema de lo social, de los derechos sociales, sea un ecosistema vivible, sostenible y que permita y dé más posibilidades de una vida amplia, de una vida digna y inclusiva para todas las personas, incluso para aquellas que parece que tienen un castigo congénito y que tienen dificultades muy, muy crecidas para hacer eso, llevar una vida digna y libremente elegida. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y ya finalmente, para clausurar esta sesión virtual, contamos con la presencia de Antonio Ferrer, presidente de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado. Cuando quieras, senador, tuya es la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, pues felicitar tanto a la Red de Lucha contra la Pobreza como a CERMI por organizar esta jornada y precisamente el día 1 de julio, ¿no? Yo creo que es un día de mucha trascendencia y que se merecía que se le reconociera, y nada mejor que reconocerlo que reflexionando y debatiendo sobre el despliegue de la Carta Social en España. Algunos y algunas de los que estamos aquí venimos luchando prácticamente desde el año 95 del siglo pasado, cuando se aprobó en Milán la carta revisada. Veníamos planteando la necesidad de que España la suscribiera. Recordamos la alegría que tuvimos en el año 2000 cuando la firmó, pero bueno, la alegría se trocó en una situación casi desesperante, pues al final hemos tardado 25 años en tener la carta suscrita. Es verdad que esta vez de una manera completa, también con el protocolo de reclamaciones colectivas. Bueno, llegamos tarde, es decir, ya no somos pioneros, es decir, hay ya 36 países de Europa, vamos, en este caso 9 más que de los miembros de la Unión Europea, que en el Consejo de Europa han suscrito la Carta Social. La Carta Social tiene mucha trascendencia, yo creo, para el tercer sector, lo han comentado Carlos y Luis, y concretamente para el tercer sector de la acción social, y también para todos aquellos que nos hemos movido en el ámbito del movimiento sindical, en la defensa de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. ¿Por qué? Porque realmente es la Constitución que falta, la Constitución social que falta en el Tratado de la Unión Europea. Si la Unión Europea tuvo un gran desarrollo y hace un gran desarrollo en todo lo referido a las libertades económicas, y tiene una escasez, afortunadamente hoy reconocido por la propia Comisión,
en materia de la Europa social. Bueno, ese es el papel que juega y debe jugar y debe mejorar la Carta Social. El retraso en España, cuando me he incorporado, alguna de las ponentes de una manera muy clara y muy precisa lo ha comentado. Yo siempre sistematizo en una cuestión. Es que los gobiernos tenían dificultades de adaptar la legislación a la Carta Social Europea. Era así de sencillo. No hay más que ver los informes anuales que hacía la Carta Social, que hacía la Carta Social, el Comité de Derechos Sociales, y nos llamaban la atención en muchas cosas. Primero en los despidos, después en las horas extraordinarias, en los problemas de acceso a la vivienda, en los problemas de la igualdad de trato y oportunidades. Por lo tanto, yo creo que es importante el campo de trabajo que surge ahora. Lo recordaba Carlos, las leyes por sí mismas no cambian la realidad se va a cambiar a través de la exigencia, la presión y la capacidad de movilización que se tenga en torno a esas leyes. O en estos momentos en la exigencia de modificaciones de leyes, como ha sido el ejemplo de la ley de discapacidad que recientemente ha culminado y él recordaba las Cortes Generales. Creo que el campo, por lo tanto, de intervención no entró a distinguir entre el optimismo y el escepticismo. Creo que es un campo apasionante, un campo de interés para el tercer sector de la acción social, para los defensores de los derechos humanos, para los defensores de las libertades fundamentales de las personas, y con una perspectiva que creo que nos da un campo nuevo de actuación y que hay que crear la metodología adecuada. Carlos hablaba de la caja de herramientas. En este caso habrá que aprender a utilizar nuevas herramientas, como es en el protocolo de reclamaciones colectivas. Cómo, frente al informe que presentan los Estados miembros, no solamente podemos y debemos trasladar la opinión de las organizaciones no gubernamentales, de las entidades sociales, de las organizaciones sindicales y empresariales en su caso, sino también poder recurrir directamente a ese comité de derechos sociales. Creo que eso abre un campo nuevo de intervención, un campo que posiblemente tenga unos efectos hoy en día bastante poco visibles, pero en el medio, sobre todo en el largo plazo, muy relevantes, que van a incidir mucho en los cambios legislativos, en ensanchar nuestro estado del bienestar, que es un aspecto fundamental. Y quiero terminar recordando las palabras de una de las personas que hizo, junto con otras, hizo mucho porque España ratificara la Carta Social revisada. Concretamente estoy hablando del profesor José Vidasoria, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Fue el primer presidente español del Comité de Expertos Independientes, concretamente del año 84 al año 96 del siglo pasado. Y quiero recordar una frase suya que decía de una manera clara y rotunda: cuando hablamos de la Carta Social Europea, estamos hablando de construir el modelo del estado de bienestar, y quizá es el que mejor se conozca como a nivel internacional desde el punto de vista jurídico-normativo. Quiero, por lo tanto, terminar las palabras rindiendo memoria y reconocimiento a una persona que fue una pionera. Gracias. Muchísimas gracias, senador. Muy emotivas estas palabras que yo creo que son muy ajustadas para finalizar esta sesión. Terminamos aquí. Gracias de nuevo a todas las personas que habéis participado como ponentes, al público que nos ha seguido, al personal técnico, a las intérpretes, los responsables del subtitulado, los equipos de APN y CERMI, José Javier. Muchas gracias por todo el apoyo que me has dado para prepararlo, y muchísimas gracias a Marcelo y a Cintia, respectivamente. Y sin más, decir que esto lo vamos a poner a disposición del público en formato accesible, como viene siendo habitual, y que esto es solo un punto y seguido, como decían anteriormente, y ahora toca continuar trabajando. Gracias y lo despedimos ya. Adiós. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Adiós.